Esto es Teoría del Poder, el cesarismo napoleónico, el fin de la Revolución Francesa, la derrota de los jacobinos y el súbito ascenso de los contemporizadores del pantano, y sobre todo de las ejecuciones de Herbert, Robespierre y Buffon, marcaron el estancamiento de la Revolución Francesa. Su marcha fue frenada de golpe y se inició la era del compromiso con las fuerzas aún sobrevivientes del antiguo régimen. Es que la alta burguesía estimó que las condiciones para su propio régimen de gobierno estaban ya dadas y que una mayor y más amplia expansión de las fuerzas y energías revolucionarias era peligrosa para sus intereses, sus privilegios nacientes y sus objetivos de largo alcance. En ese sentido, la organización del directorio, de acuerdo a la Constitución de 1795, marcó el fin de la revolución como fuerza demoledora e insurgente. Precisamente, gracias a la detención de la marcha revolucionaria y la contemporización con los sectores del viejo régimen, los realistas conspiraron con éxito y en octubre de 1795, o sea, en vendimiario, el año cuarto, estalló una insurrección peligrosa en París. La represión del motín armado fue confinada a un joven oficial de artillería llamado Napoleón Bonaparte, quien, distribuyendo hábilmente sus piezas de artillería, no temió bombardear las concentraciones revoltosas en el Puente Nuevo, sofocando así, con un soplo de metralla, la tentativa de los reaccionarios. De todas maneras, la burguesía victoriosa observó que era urgente la organización del poder que había conquistado y la conformación del Estado burgués como Estado de Derecho, es decir, que la revolución en su fase insurgente estaba concluida. Eso es lo que veremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. La necesidad del orden burgués. La burguesía, en la primera fase de la revolución, orientada por sus intereses, manifestó su disposición al compromiso con la nobleza y la monarquía, como en Inglaterra en la revolución de 1688, pero la opresión monárquico-feudal sobre el pueblo francés había sido tan dura que la Constitución de 1791 y la monarquía constitucional emergente no fueron capaces de cubrir los agravios inferidos al Estado llano. Por eso es que sobrevino la segunda etapa de la revolución, en la que las masas populares comenzaron a actuar en su propio poder establecido en la comuna. La burguesía revolucionaria avanzó entonces en pasos desmesurados, como la ejecución de Luis XVI y María Antonieta y la proclamación de la República hacia destinos insospechados, pero bajo el impulso decisivo de la insurgencia del pueblo parapetado en la comuna. Tanto la Asamblea Legislativa como la Convención Nacional adoptaron las medidas radicales mayormente caracterizadas como revolucionarias por la fuerza incontenible de aquel impulso popular. Pero la burguesía la alarmó en violencia de las masas y la ambición de su avance revolucionario que amenazaba sobrepasar las barreras de los intereses económicos, sociales y políticos de la gran burguesía, y por eso se empeñó en frenar decididamente el movimiento y al detener el impulso de la revolución con el golpe del 9 de Thermidor y luego con la organización y la actuación en el gobierno del directorio. Comprobó esa burguesía que no tenía realmente un sólido régimen propio y sintió la necesidad de restablecer el orden, pero ya no en el antiguo orden monárquico-feudal, sino en un nuevo orden burgués. Esta necesidad se hacía más urgente por cuanto los peligros contrapuestos de la monarquía reaccionaria, depuesta por una parte, y de los extremistas jacobinos de la revolución por otra, crecía alternativamente en el país. El golpe de Estado del 18 de Brumario. El directorio, constituido de acuerdo a la Constitución de 1795, se mantuvo durante los años siguientes gracias a las victorias del ejército revolucionario francés en el exterior, porque en el interior los gobernantes se sumieron en la corrupción y en el peculado. Prosperó la especulación en grandes, los negocios de bolsa hicieron fiebre
Los nuevos ricos surgidos de la especulación y el agio alimentaron una juventud precozmente llena de vicios e indolencia, ávida de placeres y excéntrica, a la cual se le llamaba los petimetres. El directorio tuvo que hacer frente en 1798 a una nueva coalición europea formada por Inglaterra, Austria y Prusia. La expedición de Bonaparte a Egipto comenzaba bajo buenos auspicios. Tomó Malcariz después de la derrota naval francesa en Aboukir. Las fuerzas francesas fueron arrojadas de Italia y en otros frentes tuvieron que replegarse tras de las viejas fronteras de Francia. Ante esta grave situación exterior, resaltó en el interior la tremenda miseria popular, llegándose a la comprobación de que los artículos de primera necesidad habían crecido 230 veces, mientras que los salarios y remuneraciones en ese cuadro habían incrementado 63 veces. También se destacaron la derrota exterior, la avidez de los especuladores y negociantes ilícitos, la intensa crisis financiera del país y sobre todo la espantosa corrupción de los gobernantes. Estas condiciones fueron favorables a la creación y desarrollo del mito del hombre de mano fuerte, como única posibilidad de orden y salvación. Ese hombre fue Napoleón Bonaparte, que habiéndose cubierto de gloria en las espectaculares campañas de Italia y Egipto, volvió a este país, Francia, a fines de 1799. Los patriotas franceses estaban convencidos de que el general Napoleón Bonaparte era el hombre de la grandeza de la nación y de las conquistas y principios revolucionarios que se necesitaban. Por su parte, la gran burguesía estaba deseosa de poder un fuerte que pudiese destruir a los monárquicos reaccionarios y a los jacobinos extremistas en el interior y aplastar la amenaza exterior de la coalición extranjera presidida por Inglaterra. Entonces Bonaparte se lanzó al golpe de Estado que fue financiado por los banqueros de París. El 18 de Brumario del año octavo, o sea, el 9 de noviembre de 1799, el general Bonaparte, pretextando una conspiración contra el gobierno, dispuso el despliegue de sus tropas y con la complicidad de su hermano Luciano, presidente del Consejo de los 500, logró y el Consejo de los Ancianos se trasladaran a la aldea de Saint-Cloud, próxima a la capital, para realizar sus sesiones libremente. Pero al día siguiente, Bonaparte se presentó en Saint-Cloud a la cabeza de sus tropas, asumió el poder, disolvió los dos consejos y destituyó al directorio, dos de cuyos miembros fueron detenidos. Apresando a la mayoría de los 500, Bonaparte les obligó a promulgar una ley declarando que el poder en pleno se transmitía a tres cónsules, que fueron el abate de Sieyes, Roger Ducos, que habían sido hasta 18 de Brumario miembros del directorio, y el propio Napoleón Bonaparte, que presidía el nuevo organismo de poder. Napoleón Bonaparte, su personalidad. La isla de Córcega fue incorporada a la soberanía territorial de Francia en mayo de 1769. Y allí, en la ciudad de Ajaccio, nació Napoleón Bonaparte. En una familia burguesa, el padre fue adherido al partido de los franceses y educó a su hijo Napoleón en Francia, pero murió dejando en la orfandad a su numerosa familia. Napoleón Bonaparte estudió en la Escuela Militar de Brienne y después en la Academia Militar de París, distinguiéndose por su clara inteligencia. En 1793, siendo ya oficial, durante el asedio de Tolón, que había sido capturado por los ingleses, Bonaparte se dispuso de tal manera a su artillería que el bombardeo fue asombrosamente eficaz. Los franceses recapturaron Tolón y el regocijo fue tal en el país que la convención otorgó el grado de general a Bonaparte, que además tenía 24 años, en 1795. Cuando estalló el motín realista, Bonaparte fue llamado por el directorio para reprimir el alzamiento y efectivamente, con un soplo de metralleta en el Puente Nuevo, Bonaparte aplastó la insurrección. Esta hazaña le valió más tarde el comando del ejército de Italia, donde sus triunfos, así como su campaña en Egipto, le valieron una enorme popularidad dentro de la población francesa. El consulado de Napoleón, la transición a la monarquía. El régimen inaugurado por Bonaparte después del 18 Brumario fue una autocracia apenas disimulada. La constitución elaborada por los mismos conspiradores y puesta en vigencia en el mes de diciembre de 1799 estableció como forma de gobierno el consulado. Durante el directorio, el poder de la burguesía se ejercía por medio de instituciones parlamentarias.
Durante el consulado, ese mismo poder burgués fue ejercido por medio de una dictadura militar, prácticamente sin instituciones parlamentarias. Aunque había apariencia de ellas, la Constitución del año 8 otorgaba todo el poder al primer cónsul, que fue Bonaparte. Los otros dos cónsules tenían la función consultiva solamente. Los cónsules designaban al Senado y este a su vez nombraba a los miembros de las demás instituciones legislativas de entre numerosos candidatos propuestos por el pueblo mediante un sistema electoral especial. El primer cónsul tenía la facultad de proponer toda clase de leyes. Además podía efectuar nombramientos en la administración, fiscalizar el ejército y manejar las relaciones internacionales. En un alarde de compilación injustificada, las leyes debían ser proyectadas por el Consejo de Estado, discutidas por el Tribunal, aprobadas por el cuerpo legislativo y sancionadas e interpretadas por el Senado. El sistema en realidad dependía del primer cónsul, pero esta evidencia estaba disimulada por el establecimiento del sufragio universal. Esta constitución fue sometida a un plebiscito popular y fue aprobada casi por unanimidad, porque 3 millones de votos, solo 1.562 eran disidentes. Esta fue la constitución del año 8, que fue aprobada por el plebiscito el 1 de enero de 1800. Las disposiciones de esta constitución hicieron del régimen consular casi una monarquía absoluta, de carácter que solo se acentuó cuando Bonaparte, mediante otro plebiscito, consiguió que en 1802 el cargo de primer cónsul, que lo ejercía él, de duración de 10 años primitivamente, fuese declarado de carácter vitalicio. Por eso, el consulado sirvió como régimen de transición hacia la restauración del sistema monárquico. El imperio, la monarquía burguesa. Lo que faltaba al consulado de Bonaparte para ser una monarquía en regla era la forma exterior y el derecho de sucesión hereditaria. Como fundación de una dinastía, en 1804, mediante otro plebiscito popular, Bonaparte obtuvo todo eso. El consulado se convirtió en un imperio. Y Napoleón Bonaparte, en una impresionante ceremonia en la Catedral de Nuestra Señora de París, se coronó personalmente, llamándose Napoleón I, emperador de los franceses. Para llegar a esta situación, Bonaparte tuvo que vencer muchísimas resistencias. Hubo complots contra su vida y su poder, pero fueron aplastados sin misericordia. El Chuan, Cadual y el duque de Enghien fueron fusilados después de hacerse cavar su propia fosa. El general Pichegru, famoso por sus campañas contra los enemigos exteriores de la revolución, fue encontrado ahorcado en su prisión y decenas de personas fueron privadas de libertad. Napoleón I fue amenazado por la derecha reaccionaria que consideraba al imperio como usurpador del derecho legítimo de la dinastía borbónica y por la izquierda revolucionaria que, con los viejos jacobinos a la cabeza, consideraba traicionada y suplantada la república. Para atenuar estas amenazas, Napoleón logró la presencia del Papa Pío VII en una ceremonia de coronación que se explicó a los franceses como una simple consagración del vicario de Dios, sin considerarla como árbitro que podía coronar y deponer al emperador. Con el establecimiento del imperio se podía considerar restablecida la monarquía, pero ya no era la monarquía anterior de 1789, porque lo que inauguró Napoleón I fue la monarquía burguesa y la que existía anteriormente era la monarquía feudal. En el imperio no fue restablecida a sus posiciones dominantes la vieja nobleza monárquica basada en el abolengo y la sangre, sino que fue exaltada una nueva nobleza salida de la burguesía y cuyo título ya no era la cuna, sino la riqueza, o sea, el dinero. Triunfos militares del imperio. La paz de Amiens, que Francia firmó con Inglaterra en 1802 bajo el gobierno del consulado, no fue sino una tregua a la guerra. Estalló nuevamente en 1803. Y su causa esencial radicada en las ambiciones económicas y comerciales de Francia e Inglaterra. La burguesía comercial e industrial de Gran Bretaña temía la influencia de Bonaparte en Europa y la prosperidad de Francia, aparte de su resurgimiento como potencia comercial y marítima. La burguesía francesa, por su parte deseosa de desplazar a los ingleses, apoyaba a Bonaparte como al ejecutor de sus deseos de poder y expansión económica continental y extracontinental. Napoleón se propuso invadir las islas británicas, para lo cual acumuló más de 3.000 barcos en el puerto de Boulogne, provisiones, armas, tropas. Inglaterra organizó la tercera coalición antifrancesa con Rusia y Austria. Boulogne
fue bloqueado y en auxilio de esta plaza, una poderosa escuadra franco-española salió del Mediterráneo y atravesó el estrecho de Gibraltar navegando por el Atlántico y a la altura del cabo español de Trafalgar fue enfrentada por la escuadra inglesa, comandada por el almirante Nelson, el 21 de octubre de 1805. La batalla fue encarnizada y murió el almirante Nelson, pero al final la victoria fue para los ingleses, por lo cual los propósitos de Napoleón I para invadir Gran Bretaña quedaron frustrados. Pero en la campaña terrestre sucedía lo contrario. En ese mismo mes de octubre de 1805, Napoleón derrotó a los austriacos en la batalla de Ulm e ingresó victorioso a Viena. El 2 de diciembre volvió a derrotar a los austriacos y rusos en Austerlitz. Austria tuvo que firmar la paz, perdiendo 3 millones de súbditos y pasando a constituir una potencia de segundo orden. Temerosa, Prusia, ante estos triunfos del emperador de los franceses, desafió a Napoleón I, pero en menos de un año, las fuerzas prusianas de Federico Guillermo III fueron literalmente barridas por los franceses. Napoleón ingresó a Berlín y colocó las diversas regiones y comarcas del país bajo su autoridad, de sus generales y sus mariscales. Recién entonces se volvió contra los rusos, a los que derrotó en la batalla de Friedland, firmando la paz en Tilsit, que convirtió al zar Alejandro I en aliado y amigo de Napoleón I. El emperador había llegado a su cenit, consumó la destrucción de los restos del antiguo Sacro Imperio Germánico, y era el fundador y protector de la Confederación del Rin. Ensanchó las fronteras de Francia y creó como dominio personal un nuevo reino italiano. Sus parientes y amigos estaban colocados en los diversos tronos europeos, pero Inglaterra, despreciable nación de tenderos, era su pesadilla. El sistema continental que declaró en interdicción a Inglaterra con Europa y por el cual ningún pueblo europeo debía comprar ni vender nada a los ingleses, debiendo estrangular prácticamente al poderoso imperio británico, no dio los frutos que Napoleón esperaba y fue burlado en 1000 diferentes formas. La obra de Napoleón, la burguesía en el poder. El imperio fue, en realidad, el instrumento apropiado que dio sentido y organización a la revolución burguesa. No dislocó ni se apartó de esta, fue más bien su continuación necesaria. De esta manera, su obra fue amplia. Durante mucho tiempo, la historia y los historiadores se limitaron a destacar las conquistas militares de Napoleón Bonaparte, pero de ellas nada ha quedado. En cambio, todo lo referente a la organización interna del Estado burgués es lo que ha sobrevivido. El imperio reemplazó ese orden, la elección de las autoridades por el nombramiento directo, y como consecuencia la ordenación y resolución de los asuntos del gobierno fueron entregadas oficialmente a la burguesía, que se introdujo en el ejército, la policía, la justicia, la educación, las finanzas y la economía. Además, Napoleón I resolvió el problema religioso ya en 1801, cuando era primer cónsul, celebrando un concordato con el Papa Pío VII, por el cual el clero francés debía ser remunerado por el Estado, debiendo apoyar a las autoridades del consulado y posteriormente del imperio. Esta centralización concedió la totalidad del poder a la burguesía, que era en verdad quien hacía los nombramientos, ejerciendo el emperador el poder en su nombre. La nueva nobleza imperial que decoró el aparato del Estado estuvo formada íntegramente por las familias burguesas, acomodadas y adineradas, que sintieron la revolución como exclusivamente suya. Las finanzas y la economía. El régimen imperial se preocupó de sanear completamente las finanzas del Estado. El golpe de Estado del 18 de Brumario fue financiado por los banqueros de París, que no hacían sino facilitar lo que toda la burguesía deseaba: orden y disciplina para que los negocios se desarrollaran normalmente y de tal manera se aseguraran sus ganancias y sus dividendos a los grandes productores y financistas. En ese sentido, las finanzas del imperio, apuntaladas por la ayuda de los banqueros franceses, fueron administradas según sus principios fiscales de la revolución. Los impuestos directos no fueron aumentados, pero los indirectos pesaban sobre la masa popular. De 160 millones se elevaron a 342 millones en 10 años. El reparto de tierras feudales efectuado durante la revolución fue consolidado y legitimado para los granjeros medios, intensificándose los cultivos en todo el territorio del país. El desarrollo económico del capitalismo burgués.
El imperio, siendo expresión de la gran burguesía francesa, favoreció naturalmente su desarrollo económico, para lo cual fue confirmada la Ley Chapelier, siendo prohibidos los sindicatos y las huelgas obreras. Los trabajadores asalariados fueron sometidos a la vigilancia de la policía y se implantó el sistema de las libretas de trabajo. Al despedirse o ser despedido, la libreta del obrero debía ser firmada por su patrono. Todo obrero que no tenía la libreta o estaba firmada por su patrono era considerado vagabundo y encarcelado. Todo esto obedecía a la necesidad de expansión económica de la burguesía francesa, lo cual inspiró en 1806 al bloqueo continental a Inglaterra. Los industriales burgueses de Francia se quejaban de los estragos de las competencias inglesas en todos los términos de la economía y la producción. Y por esto necesitaban que los puertos europeos en general se cerraran a las mercancías inglesas para que éstas y su comercio fueran expulsadas definitivamente de Francia y Europa, y en su lugar fueran acomodadas las mercancías francesas, y en ese motivo el real del llamado bloqueo continental. El imperio creó con sus guerras y con sus medidas internas las condiciones suficientes para el desarrollo económico de la burguesía francesa y para facilitar sus operaciones de crédito, y se creó el Banco de Francia, con privilegio para la emisión de billetes y para facilitar los préstamos por millones de francos a los fabricantes e industriales. Al mismo tiempo, el régimen colonial se dedicó a la construcción de excelentes caminos, no solo en Francia, sino en los países conquistados o bajo la influencia francesa, para satisfacer las necesidades de rápida y excelente movilización de la burguesía comercial e industrial, y sobre todo a la formación de un mercado europeo amplio para la burguesía francesa. Los industriales, libres por el bloqueo continental de la competencia inglesa, por lo menos en parte perfeccionaron sus establecimientos, sus sistemas y sus maquinarias. Las hilanderías aumentaron, se duplicó el número de telares, se modernizó el hilado y el tejido de la lana y el algodón, se incrementó el de la seda, se intensificó el de la extracción de hulla y el carbón. La riqueza mobiliaria se impuso sobre los bienes raíces como signo de dinamismo y la expansión del régimen capitalista, y Francia se volvía cada vez más manufacturero y fabril. Ahí vimos realmente un auge importante del capitalismo burgués que dio paso a una importante época de desarrollo humano y de desarrollo en paz social. El Estado imperial. Por primera vez en la historia de Europa, el Estado imperial francés conformó su estructura como un Estado de clase burguesa, fuertemente centralizado. El emperador era el jefe del sistema, ejercía todo el poder, aunque sometido a un orden normativo que respondía íntegramente a los intereses económicos y políticos de la burguesía. Durante la Revolución se desarrolló la tendencia de hacer electivos todos los cargos y funciones del Estado, aunque mediante el sistema del voto indirecto. El consulado y el imperio transformaron esta práctica en la del nombramiento directo por los gobernantes del poder ejecutivo de casi la totalidad de cargos y funciones estatales. De esta manera, en el sistema político-administrativo, el territorio del imperio fue dividido en departamentos, estos en provincias, y las provincias en cantones. Los prefectos, los subprefectos y los gobernadores que ejercían las funciones ejecutivas como agentes del emperador en estas circunstancias fueron íntegramente designados por el propio emperador o por aquellos a quienes el emperador delegase esa potestad. Para las funciones de gobierno y administración le asistía al emperador un consejo de estado compuesto por dignatarios que él escogía y designaba de entre su propia nobleza, seleccionada entre los ricos de la burguesía y por sus mariscales y generales formados en la fragua de las campañas del imperio. Por lo mismo, estos dignatarios, siendo de extracción social burguesa, eran absolutamente leales al emperador y a la burguesía, cuyos intereses y aspiraciones aseguraban desde sus posiciones elevadas y de privilegio. El Estado imperial fue una monarquía en la forma porque hasta el ceremonial y la etiqueta de la antigua monarquía feudal de los reyes borbónicos fue restaurada en su integridad, y mucho más severamente aún, pero el Estado monárquico imperial ya no era el Estado monárquico feudal, sino un Estado de derecho, y esa fue la gran diferencia con la época de la monarquía. El sistema jurídico napoleónico. El sistema normativo jurídico imperial fue conformado en una obra estupenda que dio aporte de manera muy útil al progreso y al desarrollo de la época en el sistema jurídico normativo. En este sentido, tiene en forma clara el Código Civil, que es el código de la propiedad individual y privada. Uno de sus artículos establece las bases de la familia. El marido está obligado a proteger a su mujer, la mujer está obligada a obedecer al marido, está obligada también a vivir conjuntamente con el marido y seguirlo a todas partes.
El marido es el pater familias a la manera del derecho romano. Básicamente, era el rescate de muchas normas del derecho romano. Las demás disposiciones del Código Civil significaban una consagración de la empresa del dinero y definen a la propiedad privada individual. La propiedad privada es el derecho ilimitado del usufructo y la disposición de los bienes del propietario. Constando de más de 800 artículos, confirma también la igualdad de las personas ante la ley y consagra a la familia como la célula de la sociedad. El Código Penal es también un conjunto de sanciones y penalidades establecidas para castigar a los atentados contra la propiedad privada y el orden público y social establecidos por la burguesía en el poder establecido, constituyendo delitos, son cuidadosos y prolijamente calificados y graduados. Pero en ese sentido el Código Penal es excesivamente cruel para mantener la rigidez de la familia. Dispone que previamente se corte las manos a los parricidas, por ejemplo. También el Código Mercantil o de Comercio reflejaba las necesidades de la clase burguesa pujante que daba el desarrollo importante a la sociedad de la época. Sus disposiciones giran íntegramente alrededor de las ganancias y los beneficios que son los objetivos vitales para el desarrollo y el progreso, y de esa manera para la construcción del desarrollo social en búsqueda de la paz a través de la invención y la generación de mejores condiciones de vida para la sociedad. La importancia de la valoración a la iniciativa privada fue un punto muy alto para la norma y la juridicidad francesa. En la organización del poder legislativo fue establecida la institución del Senado, pero sus miembros eran nombrados directamente por el emperador. En cuanto al poder judicial, la institución del jurado electivo por el pueblo quedó suprimida, estableciéndose la potestad del emperador para el nombramiento de jueces, cuya estabilidad fue garantizada. El cesarismo político. El Estado napoleónico se jactaba de ser una expresión del pueblo francés, afirmando que ejercía el poder en representación de este, como ocurrió con los primitivos emperadores romanos. Pero en realidad aquel pueblo no era sino una sociedad burguesa, la cual era verdaderamente la que ejercía el poder del Estado. Es que la inspiración del régimen imperial de Bonaparte en cuanto a la organización de su sistema procede indudablemente del cesarismo napoleónico y también del cesarismo romano, aunque, como hemos manifestado, dicho régimen no es sino la expresión del ordenamiento legal de la sociedad burguesa dueña del poder económico y conquistadora del poder político gracias a las revueltas de la Revolución Francesa. Bonaparte fue un militar victorioso e inteligente y se apoyó en la fuerza del ejército para deslumbrar y sujetar al pueblo con sus campañas espectaculares. Detenida en su marcha, la revolución desde el 9 de Termidor no eligió la burguesía la figura de los dictadores jacobinos de la época del terror, ni restauró a los reyes depuestos por consagrar a su propio poder. Escogió la figura de un imperator victorioso que se considera una expresión popular por una parte y que por otra controla el vasto aparato del ejército, que es el instrumento de su grandeza y de la construcción segura de un nuevo orden. Además, el cesarismo napoleónico se manifiesta por otros signos típicos: lograda la paz con el Papa Pío VII e instituida la remuneración del clero francés por el Estado, la Iglesia apuntaló al Estado imperial. El imperio, desde otro punto de vista, se afirmó sobre el extraordinario despliegue de la organización policíaca. Es todo lo que se caracteriza del imperio napoleónico como cesarismo político. Sabemos y entendemos que a partir de esto, la Revolución Francesa dio una nueva forma, una nueva estructura al mundo de esa época. Permitió que muchos países, que muchas partes de Francia también internamente tengan la capacidad de desarrollarse individual y colectivamente, pero inevitablemente no se podía negar la profundización cada vez más del capitalismo y del liberalismo como defensa única y exclusiva de la propiedad privada. Eso provocó que algunos años después, en algunos casos décadas y medio siglo, se empiece a profundizar una brecha de desigualdad social que dio lugar a la creación de posteriores insatisfacciones sociales, especialmente por parte del proletariado que había quedado sin poder dentro de la revolución y en muchos sistemas políticos y jurídicos del mundo de igual manera. La supervivencia del nuevo orden burgués, establecida por la ley Chapelier y por la determinación de Napoleón de apoyarse económicamente en esta facción de la sociedad francesa, le permitió la generación de un orden que al final de cuentas terminó acabando por la caída de Napoleón. Este fue el video por hoy en Teoría del Poder. Si te pareció interesante este video, no te olvides dejarle me gusta.
De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video, aquí en Teoría del Poder.